Las mujeres se movían en un grupo apiñado, sus cuerpos encorvados contra un frío castigador, sus pies arrastrándose por la nieve hasta las rodillas. Cada respiración quemaba, cada movimiento era doloroso, pero detenerse significaba la muerte. Eliza Monroe abrió el camino aunque sus piernas temblaban debajo de ella. Una vez había caminado con orgullo, con un propósito, ahora se tambaleaba hacia adelante sobre sus pies. Ya no podía sentir. Sus manos se curvaron en garras rígidas dentro de la tela rasgada de sus guantes. Sus labios se agrietaron y sangraron, apretados mientras miraba hacia atrás a los demás. Se estaban quedando atrás. Maggie Carter. Una vez que la más fuerte entre ellas se desplomó sobre sus manos y rodillas. Su respiración era en jadeos agudos y superficiales. Su largo cabello castaño rojizo se había congelado en la parte posterior de su cuello. Pequeños carámbanos se aferraban a las puntas. Su rostro estaba casi tan pálido como la nieve debajo de ella. «Tenemos que seguir moviéndonos», Eliza instó, su voz apenas se oía sobre el viento. Buscó el brazo de Maggie. Pero la mujer se estremeció. «Levántate». La mirada de Maggie estaba desenfocada. Sus labios se movían sin sonido. Eliza se agachó más, presionando su frente contra la de Maggie. Su aliento cálido contra el otro, la piel congelada de la mujer. «No los dejes ganar», susurró. Los dedos de Maggie se crisparon. El recuerdo de aquellos que los habían expulsado parpadeando en su rostro. Había sido su cuñado Tom el que había sonreído tan fácilmente mientras le quitaba todo lo que tenía: la tierra de su marido, su hogar, su dignidad, luego finalmente su vida, o al menos lo que él había asumido que era lo último de ella. La había echado de la casa en pleno invierno como basura y ella había vagado aturdida hasta que encontró a los demás. Eliza le dio un tirón fuerte al brazo de Maggie y la mujer jadeó cuando el dolor la despertó. Juntas la obligaron a ponerse de pie no muy lejos detrás. Rose Gallagher se balanceaba sobre sus pies apretando sus brazos contra su pecho como si pudiera devolverle el calor a sus huesos. Su sonrisa habitual se había ido hacía tiempo. Sus ojos verdes se llenaron de algo frágil, algo al borde de romperse. Había sido una chica de salón una vez vendiendo risas y whisky, sonrisas, pero cuando el dueño decidió que ya no era de utilidad la envió al frío. Ni siquiera había fingido que le importara. «Yo no puedo sentir mis manos», murmuró, aunque nadie podía oírla a su lado. Hannah Porter se movió con determinación mecánica. La expresión de su rostro era el único signo de su lucha, la forma rígida en que apretaba la mandíbula de todos ellos. Ella había perdido más: un niño robado de sus brazos, arrancado por la misma familia que una vez juró protegerla. Les había rogado, suplicó misericordia, pero solo la llamaron débil, la llamaron una carga, y así entró en la tormenta. Yates era el último, cojeando detrás de los demás, presionando una mano temblorosa contra sus costillas donde la habían pateado antes de ser arrojada de la cabaña de su familia. Ella había luchado duro y la habían golpeado más fuerte. Un recordatorio que habían dicho, una advertencia a cualquier otra mujer que pensara que podía oponerse al gobierno de un padre. Las 5 mujeres se habían encontrado todas descartadas por las personas que se suponía que las amaban. Una broma cruel jugada por el destino, atando sus destinos juntos en este invierno interminable. Ninguna de ellas sabía que tan lejos habían caminado, cuánto tiempo había pasado desde que el calor de un fuego había besado su piel. Solo sabían una cosa: eran va a morir. Eliza no dejaría que pasara. Se obligó a sí misma a avanzar cada paso en agonía. Se negaba a reconocer seguir avanzando, dijo, aunque tenía la garganta en carne viva. Su voz apenas más que un susurro. La tormenta gritó en respuesta, sacudiendo la tierra, desdibujando el horizonte hasta que el mundo no fue más que blanco. Entonces vino el sonido, un gruñido gutural bajo el viento. Lo trajo de los árboles oscuros que había delante, un susurro de algo que no pertenecía a la tormenta. El corazón de Eliza se calmó. Otro gruñido más cerca, sus dedos congelados envueltos alrededor de un palo enterrado bajo la nieve, aunque sabía que era inútil. Entonces los vio, ojos brillando amarillos en el crepúsculo, acechando hacia adelante en silencio. Pausa. Lobos 1, 2, 3 más escondidos en los árboles. Su hambre era algo vivo grabado en la agudeza de sus costillas, el brillo de sus colmillos. Rose jadeó retrocediendo su aliento. Una ráfaga de niebla blanca. Maggie se aferró al brazo de Eliza. «¿Qué hacemos?». Eliza no respondió. Ella sabía que no había lucha, esto no en su condición. Los lobos probablemente los habían estado rastreando durante horas, esperando la debilidad para el colapso. La respiración de Sara enganchados. «No tenemos un gruñido», cortó sus palabras mientras el más grande de los lobos se abalanzaba. El tiempo se ralentizó. Eliza empujó a Maggie a un lado mientras la bestia saltaba hacia ella, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de su cara. Ella balanceó el palo salvajemente, golpeando su
flanco, pero la criatura apenas se inmutó. Los otros se cerraron en círculo, sus movimientos cuidadosos practicados. Rose gritó. Hannah se tambaleó hacia atrás con las manos levantadas como si pudiera protegerse de ellos con nada más que pura voluntad. Entonces el agudo silbido de una flecha cortó a través de la tormenta. El lobo líder se desplomó a medio salto, su cuerpo golpeando contra la nieve. Una segunda flecha, luego una tercera. Formas se movían en las sombras más allá de los árboles, figuras envueltas en gruesas pieles, sus rostros oscurecidos. Elisa apenas tuvo tiempo de procesar antes de que los lobos restantes huyeran desapareciendo en la tormenta tan rápido como habían llegado. Las figuras se acercaron. guerreros. La respiración de Elisa se estremeció en sus pulmones, cada parte de ella temblando de agotamiento. Trató de mantenerse erguida para reunir los últimos jirones de su dignidad, pero su cuerpo la traicionó. Uno de los guerreros más altos que el resto dieron un paso adelante, sus ojos oscuros los estudiaron. Su expresión ilegible dijo algo en Lakota, pero Elisa no entendió. Maggie se aferró a ella susurrando, ¿qué hacemos? Elisa solo pudo mirar al hombre frente a ella, su abrigo de piel, el arco aún agarrado en su mano, los había salvado y ahora tenía el poder de decidir si vivían o morían. El guerrero habló de nuevo, esta vez en un inglés lento y mesurado. No deberías estar aquí, Elisa, su cuerpo roto, su voluntad estirarse delgada, solo pudo lograr una sola palabra en respuesta: ayuda. Hubo un largo silencio. La tormenta rugía a su alrededor, pero aquí en el pequeño espacio donde el viento había calmado momentáneamente todo, contuvo la respiración. Finalmente el guerrero asintió brevemente, haciendo un gesto a sus compañeros. Lo último que Elisa sintió antes de que sus rodillas se doblaran fueron unas manos fuertes agarrándola, levantándola de la nieve. Luego oscuridad. Calor llegó arrastrándose lentamente hacia las extremidades congeladas de Elisa, como los dedos vacilantes de la primavera después de un invierno brutal. Estaba flotando, o al menos se sentía así. Su cuerpo ingrávido, pero de alguna manera pesado, anclado en el agotamiento. El olor a humo y pino llenó sus sentidos, mezclado con algo herbal agudo pero relajante. Un murmullo de voces flotaba a su alrededor, bajo y desconocido, pronunciando palabras que no podía comprender. Sus párpados revolotearon. Una luz tenue se filtró a través de lo que parecía un estiramiento. Ojos parpadeantes mientras las sombras se movían más allá de ella. Una tienda de campaña. La comprensión se instaló en su mente. Justo cuando el resto de su cuerpo finalmente respondió, el dolor regresó, sordo pero presente, un recordatorio de que estaba viva, que la habían salvado. Elisa inhaló bruscamente, su respiración se contuvo en el dolor persistente en sus costillas. Mientras trataba de sentarse, una mano presionó suave pero firmemente contra su hombro, instándola a bajar. Necesitas descansar. La voz era suave pero firme, llevando el peso de la autoridad. Elisa giró la cabeza, su visión se ajustó al rostro. Frente a ella una mujer tal vez de unos 30 años se arrodilló a su lado, cabello oscuro tejido en dos largas trenzas adornadas con pequeñas cuentas. Sus rasgos eran afilados, pero había amabilidad en sus ojos hundidos. Donde la voz de Elisa le quebró la garganta, seca como el polvo. Estás a salvo, dijo la mujer ofreciéndole un tazón pequeño. Beber. Elisa dudó, pero lo tomó. Sus manos apenas lo suficientemente fuertes como para levantar el cuenco a sus labios. El líquido era amargo, espeso y terroso, enviando calor que se extendía por su pecho mientras lo tragaba. La mujer asintió con aprobación. Estaba cerca de la muerte. Tus amigos también. Los dedos de Elisa se apretaron alrededor del cuenco. Los otros están vivos. El alivio la recorrió, pero duró poco. Su destino aún era incierto. Pasos se acercaron a la entrada de la tienda. Se movió y un hombre entró. Su presencia llenó el espacio instantáneamente. Hombros anchos envueltos en gruesas pieles, ojos oscuros, evaluando al guerrero del bosque. Chasa, su mirada la recorrió antes de posarse en la sanadora. ¿Cómo está? Ella vivirá. La mujer respondió, cervatillo blanco. Chasa no dijo nada por un momento, luego se volvió hacia Elisa. Estás en nuestro campamento de invierno, te trajimos aquí cuando te encontramos en la tormenta. Su voz era tranquila, pero había algo ilegible debajo de ella. Elisa sostuvo su mirada obligándose a sentarse más derecha. Nos ahorraste un latido de silencio, entonces lo hicimos. Podía escuchar el peso de sus palabras no dichas, pero deberíamos. Elisa tragó saliva obligándose a mantener una mirada. Gracias. Chasa inclinó la cabeza ligeramente, pero su expresión permaneció impasible. Deberías recuperar tu fuerza, hablaremos más pronto. Con eso se giró y dejó la puerta alta cerrarse con un crujido detrás de él. Elisa dejó escapar un suspiro lento, sintiendo el agotamiento asentado profundamente en sus huesos. Los días que siguieron fueron un borrón de lenta recuperación. Las mujeres habían recibido refugio en tiendas separadas atendidas por Wittefabn y las otras que conocían las formas de curar sus
Heridas fueron tratadas con ungüento, su fuerza se reconstruyó con caldo tibio y comidas cuidadosamente porcionadas. Maggie fue la primera en recuperarse, su terquedad negándose a dejarla permanecer débil por mucho tiempo probó los límites de su cuerpo estirándose y caminando dentro de la tienda murmurando maldiciones en voz baja sobre estar indefensa. Hannah permaneció callada, retraída, comía, cuando le daban comida aceptaba la atención sin quejarse, pero sus ojos llevaban una distancia como si una parte de ella todavía estuviera perdida en una tormenta. Rose, siempre el espíritu inquieto, hablaba más, aunque sus palabras a menudo estaban bordeadas de un tipo de humor cauteloso, hacía bromas sobre sus circunstancias, sobre cómo nunca esperó despertar al cuidado de los guerreros en lugar de la otra vida. Sarah, aunque era la peor, había recibido la peor parte, el frío, su cuerpo más débil que el resto apenas hablaba, su energía gastada en simplemente mantenerse con vida, estaban a salvo por ahora. Pero la seguridad era frágil y todos lo sabían. Al tercer día el cervatillo blanco los sacó afuera por primera vez. El mundo era infinito y blanco, la nieve se extendía en todas direcciones, pero dentro del campamento la vida bullía, el humo se rizaba desde lo alto de las tiendas, los niños corrían riendo a pesar del frío y los hombres se movían con un propósito, cuidando a los caballos, revisando los suministros. Era un mundo extraño para ellos, pero estaba claro que estas personas sabían cómo sobrevivir cuando otros no podían. Chasa se paró cerca del centro del campamento hablando con otros dos guerreros, su mirada se dirigió a Elisa cuando ella salió, pero él no dijo nada. Ven, cervatillo blanco, dijo, tienes que moverte o tu fuerza nunca regresará. Las mujeres la siguieron vacilantes al principio, pero pronto el frío se volvió un poco menos cruel mientras caminaban. Los días se convirtieron en una semana. Las mujeres no estaban ociosas. Magel, impaciente con la recuperación, comenzó a ayudar en pequeñas cosas, ir a buscar agua, llevar leña, cualquier cosa para evitar sentirse inútil. Se ganó asentimientos de aprobación de algunos hombres Lakota, aunque otros todavía los miraban con cautela. Hannah se sentó con Fawn blanco aprendiendo los usos de las hierbas, observando cómo el sanador trituraba hojas secas en polvos, prensando mezclas en pequeñas bolsas. Rose se sintió atraída por los caballos que merodeaban cerca de los bordes del campamento donde los guardaban. Fue allí donde conoció a un hombre mayor que le mostró cómo trenzar los caballos, maníes, cómo moverse sin asustarlos. Se escuchó por una vez sin protestar. Sarah luchó más, su cuerpo aún débil, pasó la mayor parte de su tiempo adentro, aunque Fawn blanco se aseguró de caminar un poco cada día. No era mucho, pero era algo. Elisa, como siempre, era la que observaba todo, vio como algunos de los Lakota los aceptaban como otros permanecían distantes, sus ojos llenos de sospecha. Vio la forma en que Chasa mantenía su distancia, pero siempre parecía consciente de dónde estaban. Vio la forma en que Maggie apretaba los puños cuando pensaba en el pasado, la forma en que Rose reía pero nunca se permitía relajarse por completo, la forma en que Hannah miraba fijamente el fuego por la noche, perdida en pensamientos que nunca expresó. Una noche mientras el cielo ardía rojo con un sol poniente, Chasa se acercó a ella. Aprendes rápido, dijo asintiendo con la cabeza hacia donde había estado ayudando a llevar leña. Elisa se secó las manos en sus faldas. No tenemos el lujo de no aprender. Chasa la estudió por un largo momento. No perteneces aquí. El corazón de Elisa se apretó. Sé que deberías haber muerto. Exhaló lentamente. Yo también lo. Se inclinó la cabeza ligeramente como si considerara algo. ¿Qué piensas hacer? Era la pregunta que se había estado haciendo desde que despertó. No lo se admitió, pero no dejaré que las personas que hicieron esto crean que simplemente desaparecimos. Algo parpadeó en los ojos de Chaska que traerá problemas. Elisa levantó la barbilla. Los problemas ya nos encontraron por primera vez. Chasa casi sonrió, asintió una vez y luego se alejó dejándola allí parada, el viento frío mordiendo su rostro esa noche mientras el fuego crepitaba y los demás se quedaban dormidos exhaustos. Elisa miró hacia el cielo, las estrellas ardían brillantes sobre ella. No sabía qué vendría después, pero por primera vez desde que la habían expulsado sintió algo más que miedo. Se sintió lista. El fuego crepitaba bajo sus brasas brillando contra una noche fría. Las mujeres se sentaron en silencio, sus rostros iluminados por la luz parpadeante, cada una perdida en sus pensamientos. El calor del campamento de Lota les había dado fuerza, pero también les había dado tiempo para recordar, y recordar era peligroso. Elisa giró el cuchillo en sus manos, su filo afilado hasta una punta fina. Era un regalo, aunque sabía que no había sido dado a la ligera. Chasa lo había puesto en su palma esa misma noche sin decir palabras, su mirada firme, su significado claro. Llegaría un momento para usarlo. Ese momento estaba cerca. Maggie fue la primera en hablar. No podemos quedarnos aquí para siempre. Rose soltó una risita baja, pero no había humor en ella. No. Yo no, pero volviendo exhaló bruscamente. Nos dieron por muertos. No estarán
Felices de ver fantasmas entrar al pueblo, desearán que seamos fantasmas cuando terminemos con ellos. La voz de Maggie era dura, sus manos apretadas en su regazo. Hannah se frotó la muñeca distraídamente, su expresión ilegible. Tenemos que pensar en esto, no solo vamos al pueblo para demostrar algo, si volvemos tiene que significar algo. Elisa asintió apretando su agarre alrededor del cuchillo. Significa justicia. Sara, frágil pero recuperándose, habló por primera vez. Justicia, soltó aliento amargo y cansado. ¿O venganza? La pregunta se posó pesadamente sobre ellos. Elisa sabía lo que Sara quería decir, pero no había lugar para la duda ahora. Justicia, repitió, tanto para ella como para ellos. No volvemos solo para ajustar cuentas, volvemos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, para mostrarles que no pueden decidir cuando dejamos de respirar. Maggie dejó escapar un suspiro, estabilizándose. Entonces, necesitamos un plan. A la mañana siguiente, Chasa se quedó esperando mientras las mujeres salían de su tienda. Su expresión era ilegible como siempre, pero sus brazos estaban cruzados, su postura firme. ¿Te vas? Elisa encontró su mirada. Somos. Chasa los estudió, sus ojos oscuros moviéndose de mujer a mujer. Finalmente suspiró. ¿No estás lista? Las manos de Maggie se crisparon a sus costados. No tenemos elección. Chasa asintió lentamente, como si hubiera esperado esto. Entonces no irás sola. Elisa parpadeó sorprendida. ¿Nos estás ayudando? Los labios de Chasca se curvaron ligeramente. Eres terca, pero también tienes razón. Si desapareces en el mundo sin rastro, las personas que te hicieron esto nunca responderán por sus pecados. Se giró hacia sus guerreros, asintiendo. Una vez cabalgamos al amanecer. El viaje de regreso fue lento. La tierra se extendía ante ellos, fría y silenciosa bajo el peso de lo que estaba por venir. Cada milla que cubrían los acercaba a las personas que habían tratado de enterrarlos. Maggie cabalgaba delante, sus hombros rígidos, con furia apenas contenida. Elisa sabía lo que la esperaba en la ciudad. El cuñado que le había robado su tierra, el hombre que se había reído mientras la arrojaba al frío. Rose cabalgaba a su lado, más silenciosa de lo habitual, sus labios apretados en una delgada línea. Hannah cabalgaba atrás, su mirada vagando hacia el horizonte. No había hablado mucho desde que se fueron. Elisa sabía porque su hijo, en algún lugar de esa ciudad, su bebé, estaba vivo, creciendo en las manos de aquellos que los habían separado. Sara cabalgó entre todos, su agarre suelto en las lluvias. Todavía parecía débil, pero había acero en ella ahora, un núcleo inquebrantable que no había estado allí antes. Él cabalgaba a su lado. Chasa, no tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Lo hago. Ella respondió. Él hizo un pequeño gesto de asentimiento y cabalgaron. Al anochecer la ciudad apareció a la vista familiar de los edificios de madera y las linternas parpadeantes hicieron que el pecho de Elisa se apretara. Parecía lo mismo que cuando los habían expulsado. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Se detuvieron en las afueras de la ciudad. Los guerreros Lakota mantenían la distancia. Observaban desde las sombras. Esta era su pelea. Elisa inhaló profundamente. Hacemos esto juntos. Maggie fue la primera en dar un paso adelante. Se movió con un propósito. Sus botas golpeaban con fuerza contra el suelo helado mientras se dirigía al centro de la ciudad. La gente se giró para mirar. Murmullos se elevaban a su alrededor como el viento a través de la hierba seca. Alguien jadeó. Son ellos. Otro susurró. Se suponía que estaban muertos. Tom Carter. El cuñado de Maggie salió del salón con una jarra de cerveza en la mano. Su rostro se relajó al verla. Se recuperó rápidamente, frunciendo el ceño. ¿Qué demonios es esto? Maggie se mantuvo erguida. Soy yo. Tom regresó de entre los muertos. Tom se burló, pero había inquietud en sus ojos. No se supone que estés aquí. Mi tierra tampoco. Maggie regresó a la tienda, pero la has estado manteniendo caliente para mí. ¿No es así? El agarre de Tom se apretó en su taza. No puedes volver simplemente. Maggie se acercó, su voz firme. Nunca me había ido. Rose se movió a continuación caminando hacia el dueño del salón, el hombre que la había echado cuando ya no era útil. ¿Tiene algo que decirme?, preguntó. El rostro del hombre se oscureció. No perteneces aquí. Rose sonrió fríamente. Nunca lo hice, ¿verdad? Los ojos de Hannah recorrieron la calle buscando. Entonces los vio una mujer parada en los escalones de la iglesia, un niño pequeño a su lado. Su respiración se entrecortó. Daniel, susurró. El niño se volvió confundido, y en ese instante la resolución de Hannah se endureció. Caminó hacia adelante lento, deliberado. La mujer en los escalones, su cuñada, se puso rígida. ¿Qué estás haciendo aquí? Siseó la mujer. Hannah no se detuvo. Dame a mi hijo. La tensión en el aire se espesó. Elisa dio un paso adelante, su voz cruzando la calle. Todos pensaron que
Podían borrarnos, que podían dejarnos a un lado y seguir adelante. Los recorrió con la mirada, encontrándose con rostros familiares, rostros que una vez les habían sonreído antes de darles la espalda. Pero te equivocaste. Una onda de inquietud se movió a través de la multitud reunida. Una voz gritó desde la oficina del sheriff: oficina, estás causando un alboroto. El sheriff en persona salió al porche con una mano apoyada en su arma. Los estudió durante un largo momento antes de negar con la cabeza. Deberías irte. Sara, todavía pálida, todavía más débil que el resto, levantó la barbilla. No. Los dedos de Elisa se curvaron en puños. Dejaste que esto pasara. Te quedaste de brazos cruzados mientras las mujeres eran expulsadas a morir. La expresión del sheriff se oscureció. Así son las cosas. No. Elisa se acercó. Así es como las dejas ser. Sonó un disparo. El mundo se hizo añicos en el caos. Maggie se lanzó a un lado. Su cuerpo reaccionó más rápido que su mente. Rose sacó un cuchillo de su bota. Ojos salvajes. Sus guerreros se movieron hacia las sombras rápido y decidido. Tom Carter yacía en el suelo agarrándose la pierna. Su propia pistola se le había escapado de las manos. Elisa estaba de pie sobre él, su respiración entrecortada. El humo de su arma se enroscaba en el aire frío. El silencio cayó. La ciudad contuvo la respiración. Luego, uno por uno, la gente se dio la vuelta. El sheriff dudó, pero luego él también dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Nadie lucharía por los hombres que habían intentado enterrarlos. Hannah dio otro paso adelante. Daniel susurró de nuevo. El chico la miró inseguro, pero sus pequeños dedos se curvaron alrededor de los de ella. Fue suficiente. Elisa inhaló profundamente. Su corazón latía con fuerza. Tenían pero no de la manera que esperaba. No estaban allí por la sangre, estaban allí para ser vistos, y lo habían estado. El viento había cambiado. Ya no aullaba con la misma fuerza amarga que una vez los había llevado al desierto, despojándolos de calidez, de dignidad, de esperanza. Ahora era diferente, fresco, constante, llevando el aroma de pino y hierro frío del cambio. La ciudad yacía en silencio tras su resistencia, la tensión aún espesa en el aire, pero la batalla ya había sido decidida. Elisa respiró pesadamente, sus dedos todavía apretado alrededor de la empuñadura de su arma. El fuerte olor a pólvora persistía entre ellos y los hombres que una vez reclamaron poder sobre ellos. Tom Carter yacía en el suelo, sus piernas resbaladizas por la sangre, su respiración en ráfagas cortas y dolorosas. Nadie se movió para ayudarlo. Maggie estaba de pie sobre él, su rostro ilegible. Una vez que él había sido familia, una vez que ella había confiado en él, creía en el vínculo que compartían. Ahora no había nada entre ellos más que traición y el peso de la justicia largamente esperada. Deberías haberme matado. Tom escupió, su voz entrecortada. Su mano se movió nerviosamente hacia su pistola Fallen. Pero Maggie presionó su bota contra su muñeca, aplastándola contra el suelo. No, dijo en voz baja, esa es la diferencia entre tú y yo. No tiro la vida como si no valiera nada. El labio de Tom se curvó, pero su fuerza se estaba desvaneciendo. Nunca volvería a caminar de la misma manera y peor aún, lo sabía. Elisa se dio la vuelta, escaneando la calle. La gente todavía observaba desde detrás de ventanas y puertas, sus rostros medio iluminados por linternas. Su miedo era diferente ahora, mezclado no con horror, sino con algo más profundo, algo incómodo. Se habían visto obligados a mirarse a sí mismos para reconocer lo que habían permitido que pasara. Hannah abrazó a su hijo fuertemente contra su pecho, sus pequeños dedos enroscados en su cabello. Él no lloró, aunque sus grandes ojos iban de un rostro a otro tratando de darle sentido a lo que había sucedido. La mujer que lo había robado, su llamado guardián, estaba de pie en los escalones de la iglesia, su rostro pálido de incredulidad. Es mío, Hannah dijo, su voz firme, inquebrantable, y me lo llevo a casa. La mujer abrió la boca, pero la voz del sheriff cortó el aire. Ella tiene razón, todos se giraron para mirarlo. Él estaba de pie al borde de la calle, sus hombros se hundieron, su expresión ilegible. Nunca fue legal lo que hiciste, exhaló bruscamente. Nada de eso estaba allí, era la silenciosa admisión de culpa. Demasiado poco, demasiado tarde. Hannah abrazó a su hijo más cerca, como si pudiera protegerlo de todas las cosas que había perdido, todas las cosas que había sufrido, que nunca olvidaría, pero seguiría adelante. Sara se tambaleó donde estaba, pálida y exhausta, pero resuelta. La fiebre le había pasado factura el viaje aún más, pero aún así se enderezó. ¿Qué pasa ahora? El sheriff dejó escapar un suspiro lento mirando a la gente del pueblo. Eso depende de todos ustedes. El silencio se alargó largo y delgado, pero Elisa sabía la respuesta. Estaba escrita en la forma en que nadie dio un paso adelante para detenerlos, en la forma en que el miedo se había desplazado.
No hacia ellos sino hacia lo que representaban el cambio. Nadie quería enfrentarlos de nuevo. Elisa enfundó su arma. Hemos dicho lo que necesitábamos decir. Miró a los demás, sus rostros delineados por el agotamiento con dolor, pero también algo más alivio tenían. Uno no solo por sobrevivir sino por quedarse allí negándose a desaparecer. La mirada de Maggie se detuvo en Tom, luego se dio la vuelta, su barbilla levantada. Vamos. Uno por uno se movieron hacia sus caballos. Los guerreros Lotas, siempre atentos, esperaron en el borde del pueblo, su presencia un recordatorio silencioso de que nunca habían estado solos en esta lucha. Chaza se encontró con la mirada de Elisa mientras alcanzaba las riendas de su caballo. Satisfecha, Elisa dudó y luego asintió. Por ahora. Él dio una pequeña sonrisa de complicidad. Ese es el problema con la justicia, nunca dura mucho. Ella exhaló. No, pero dura lo suficiente. Salieron del pueblo sin mirar atrás, la tierra extendido ante ellos intacto e interminable. La nieve aún cubría espesa la tierra, pero ya no parecía tan despiadada como antes. Había un camino ahora, uno que habían tallado para sí mismos a través del fuego y la furia, a través del dolor y la perseverancia. El sol se abrió paso a través de las nubes, lanzando largos rayos dorados a través de la extensión blanca. Era hermoso de una manera que Elisa no había notado antes. Maggie cabalgaba a su lado, su agarre firme en las riendas, que ahora Elisa la miró y luego a los demás, cada uno de ellos cargando el peso de lo que habían soportado, lo que habían reclamado. Vivimos, dijo simplemente. Cabalgaron hacia cualquier futuro que los esperara más allá de la nieve.